significa no habernos inscrito? Que no recibimos recursos del Estado ecuatoriano, porque para nosotros esto es innecesaria, esta consulta, y era un desperdicio de los recursos de los ecuatorianos. Consecuentes con eso, no nos inscribimos en el CNE para recibir recursos públicos para hacer campaña. Lo que sí hicimos fue activar nuestra militancia, nuestras vocerías en territorio, que la gente se sume a llamar a la reflexión, tanto para decir no en la pregunta D de lo que es el arbitraje internacional, como la pregunta E para lo que es el empleo por horas, ¿no? El trabajo por horas. ¿Y qué ocurre aquí? Que la ciudadanía en general se activa en esto. No, no es el correísmo Ujú. solamente. Aquí se activan varios movimientos, partidos políticos, pero también ciudadanos. Y yo creo que se da un hecho de ruptura entre un antes y un después, porque vemos que la sociedad que ha estado tan polarizada, que si la Revolución Ciudadana o Rafael Correa dice, aquí hay que decir no, todos se van hacia el sí para dar contra todos los que son contrarios a este proyecto político. Y en esta ocasión no ocurre eso. Y vemos anticorreístas también haciendo campaña por decir, bueno, no exactamente haciendo campaña, yo diría llamando a la reflexión a los ciudadanos para que le voten no en la pregunta D del arbitraje y en la pregunta E del trabajo por horas. Anticorreístas, correístas, abogados, jóvenes, ciudadanía, influencers, TikTokers, muchísimas personas, activistas sociales, ecologistas y demás, que se fueron incluso a ver los derrames de Chevron en la Ujú. Amazonía y a mostrar que el arbitraje solo nos va a llevar más pobreza a los ecuatorianos y más perjuicio. Y hay dos reflexiones que se hacen aquí. La reflexión personal. La gente le dijo, oye, no me vas a precarizar un derecho adquirido como es el empleo digno, con estabilidad laboral, con afiliación al IES, con décimos, ¿no? Ujú. Que es una conquista y que se logra después de la Constitución del 2008 de la Revolución Ciudadana, se logra eliminar el trabajo por horas e ir a un trabajo estable, fijo, con derechos. Entonces, los ciudadanos a título personal dicen, oye, este es mi derecho, tú no me lo vas a quitar. Ok. Y lo segundo, que es a nivel colectivo, y yo veo una reflexión de patria, y los ciudadanos también le dicen al gobierno, a Daniel Noboa, frénate allí, tú no nos vas a empobrecer más, devolviéndonos a un arbitraje internacional del cual ya habíamos salido. En el gobierno de la Revolución Ciudadana salimos del arbitraje del CIADI porque es perjudicial para los ecuatorianos. Y ahí se hace una reflexión que rompe ese correísmo, anticorreísmo, y la gente lo analiza a nivel de patria, de país, de colectivo nacional, y ve que es perjudicial y se activan voces de diferentes sectores, Sí, es no más, yo solamente. diría que escuché más vocerías que no se autoidentifican con ningún partido Es, tener mucho más alcance. así es. Por Eh, eso la victoria es sí. ciudadana, no es de la Revolución Ciudadana, es de los ecuatorianos. Aquí venció Ecuador. ¿Y cómo mantenemos eso ahora que se viene la campaña? Porque a ciencia cierta la campaña presidencial comenzó el segundo que se terminó la consulta. ¿Cuál es su plan? ¿Ya tienen binomio escogido? ¿Todavía está un poco lejos? ¿Qué va a ser la revolución ciudadana ahí? Bueno, aún no está definido cuál va a ser el binomio de la Revolución Ciudadana, ni las candidaturas. Eso irá a una primaria, habrá un proceso de selección, pero actualmente no está todavía decidido cuál va a ser ese binomio de la Revolución Ciudadana. Ok, pero digamos, viendo esta especie de alianza, bueno, no alianza, sino esta unión ciudadana que se armó como para llamar a un voto un poco más concientizado del no en esas dos preguntas, ¿no les parece que por ahí es el camino, ¿no? Hacer más o menos algo similar para la siguiente candidatura, para la siguiente campaña? Sí, claro que sí. Nosotros estamos en un proceso, de hecho, de sumar a la gente a la Revolución Ciudadana, de ver en cada lugar del territorio
cuadros que se sumen a este proyecto de patria, jóvenes, mujeres, hombres, representantes de los diferentes gremios, el sector de la transportación, el sector agricultor, agropecuario, pesquero, que se sumen a este proyecto que busca mejores días para los ecuatorianos y que tiene como carta de presentación jamás haber engañado al pueblo ecuatoriano, jamás haberles dicho en las elecciones vamos a hacer esto y una vez que ganas haces otra cosa, como ha sido en el gobierno de Guillermo Lasso y en el gobierno de Daniel Noboa. En estos días ha estado en la coyuntura algo que ya, ha pasado por abajo, pero está ahí latente, el juicio al ex contralor Carlos Polit. Hay una cobertura bastante interesante alrededor del tema allá en Miami. Está esperando la decisión del jurado para el día de hoy. ¿Ustedes están conscientes de que lo que salga del juicio de Polit va a repercutir en la siguiente horda de ataques mediáticos que van a tener como movimiento? Bueno, los ataques mediáticos son una constante en la Revolución Ciudadana. Ya lamentablemente sabemos que tenemos que hacer frente a los ataques. Hay que recordar que el señor Polit viene desde el gobierno del señor Lucio Gutiérrez, que fue puesto por el Congreso y que ganó un concurso y por eso se mantuvo como contralor. Él no es de la Revolución Ciudadana, ni es un militante nuestro y jamás ha pertenecido a la Revolución Ciudadana. Eso hay que decirlo claramente y tendrá que dar cuentas a la justicia por sus actos. No tenemos nada que ver con él, pero independientemente de eso, no hay un tema que ocurra en el país sin que obre de por medio un ataque mediático y lo vimos con Teleamazonas. Recapturan a Colompico, que fue apresado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue puesto en prelibertad en el gobierno de Guillermo Lasso y que se les escapó al gobierno de Daniel Noboa. Bueno, lo vuelven a apresar y sacan en una foto adulterada la Bueno, imagen. claro, lo de TC, eso fue TC. Sí, y ya estamos pidiendo también la rectificación como movimiento político, que rectifique TC Televisión por tal acto cometido. ¿Pero ustedes creen que eso fue malicia o solamente alguien que fue simplemente muy, muy torpe? ¿Ustedes creen que hay malicia en el tuit? No creo que haya torpeza en ese tuit, creo que es Fue articulado, es consciente. la malicia, porque lo lanzan, pero luego lo quitan, Ujú. pero ya queda en la imagen de muchos Claro, no hay ecuatorianos disculpas, nada. que así es. Por lo tanto, vamos también a aplicar lo que dice la ley de comunicación y a exigir a TC Televisión que cumpla con la rectificación. Siguiendo con lo coyuntural. Por un momentito, sí, pero Gabriela Sommerfeld. Ya, ok. Te estoy escuchando. Ya, ok. Gabriela Sommerfeld estuvo hablando y dijo básicamente, se mantuvo en la decisión de haber invadido la embajada, habló de que México es uno de los tantos estados que utiliza esta figura del asilo para refugiar políticos corruptos. ¿Cómo ve usted la situación de Jorge Glass en este contexto? ¿Cree que es posible que Jorge Glass sea pedido por México para que se lo lleven, como lo dijo la señora Bárcenas ayer? ¿Cuál es la solución a este embrollo? Bueno, la señora Sommerfeld no tiene un mínimo conocimiento siquiera de derecho internacional público ni de relaciones diplomáticas. Ella, lo que conocemos de ella, manejó Aerogal, que quebró, manejó Ecuer, que quebró. Uh-huh. Todo lo que Todavía conozco a alguien que está esperando su devolución de Quer. Ya, esa es la señora Sommerfeld, pero de Derecho Internacional Público y de manejo de relaciones diplomáticas es absolutamente desconocedora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, sus opiniones parten de un pronunciamiento totalmente basado en la ignorancia del manejo de las relaciones diplomáticas.
y del desconocimiento absoluto que tiene de cómo funciona también el Estado, ¿no? El derecho público. Así que ella habla desde, probablemente desde sus emociones, en un sinsentido, así que pues no creo que valga la pena analizar mucho más allá de que es una canciller, pero que ha demostrado ignorancia en el área y en la cartera que maneja, ¿no? Me da pena por los funcionarios de Cancillería, son grandes cuadros que hay allí, gente muy profesional que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, que tienen gran conocimiento y experiencia en el manejo de las relaciones diplomáticas y del derecho internacional. Sin embargo, pues es lo que tenemos en este momento, un gobierno totalmente improvisado. Y en cuanto a los pronunciamientos de la señora Bárcenas, bueno, es una mujer sumamente inteligente, capaz, que sabe manejar el derecho internacional, por eso es la canciller en México y esperemos que los procesos se lleven conforme al derecho internacional público. Como para ir terminando, y esto es una pregunta que surgió desde el grupo del chat de Outsiders ahora mismo, es qué va a pasar o qué implica lo que van a decidir sobre los asambleístas que votaron a favor de la ley de turismo. ¿Qué implica la disciplina dentro de la RC? Bueno, hay varios rangos de sanciones, ¿no? Eso está analizándose dentro del área competente, están llevándose el proceso disciplinario, ellos tendrán que responder, dar sus argumentos también. Hay sanciones entre suspensión por varios días, hasta que puedan ser pues apartados de la bancada, pero se analizará con las pruebas que presenten de lado y lado. Ok, y en todo caso, ¿qué esperan para los siguientes meses de lo que queda del periodo legislativo? Porque su bancada está, no sé si mermada, pero sí tienen menos asambleístas de con ellos con los que comenzaron. ¿Qué expectativas tienen ahora? Digamos, cuando les toque votar, ¿van a hacer una oposición acérrima, es decir, no a todo lo que proponga el gobierno, o cómo se van a manejar? Nosotros siempre hemos sido una bancada inteligente, reflexiva y muy apegada a los derechos de los ecuatorianos, y ese va a ser el proceder de los meses que vienen. Y en cuanto a los tres asambleístas que se fueron, pues yo tengo un dicho que para mí es fundamental. Hay veces, en ocasiones, ganamos más perdiendo. Y en este caso creo que la Revolución Ciudadana ha ganado al haberse ido de la Revolución Ciudadana esos tres asambleístas, ¿no? Que no se apartan de la Revolución Ciudadana, se apartan de los votantes que dieron su apoyo al proyecto de patria que es la Revolución Ciudadana. Y si ellos creen que pueden ganar por sí mismos, pues que se presenten en las urnas. Pero no es la primera vez que les pasa, ¿no, Luisa? O sea, hay muchos personajes políticos que llegan o se hicieron famosos por la RC y después terminaron en otros partidos. ¿Cómo? Tienen que pasar un filtro, ¿no? Ya es como que hora de que pasen un sedazo para que eso no vuelva a pasar. Si mal no recuerdo, Camilo Salinas también no fue parte del RC en algún momento, ¿o estoy equivocado? No, de hecho no lo recuerdo para nada, pero te digo que hay filtros que podríamos hablar de filtros y de formación política y de ideología de izquierda, ¿no? Y vamos a ver, hagamos un análisis también. Fander Falconi, Ujú. Augusto Barrera, Jimena Ponce, me falta uno que se me está escapando ahora mismo, pero ya me acordaré. Ideológicos formados, tremendamente formados en la izquierda, en los procesos de izquierda, de progresismo, etcétera. Los primeros en ser traidores del pueblo ecuatoriano e irse con el cambio que hizo el señor Lenín Moreno, irse con la derecha, traicionar al proyecto que ganó en las urnas y quedarse con una derecha totalmente traidora a la decisión del pueblo ecuatoriano que había dado su voto por un plan de gobierno que jamás se cumplió. Y son los más ideológicos, ¿no? Allí tenemos la respuesta de que no siempre es pasar un filtro por la lucha, por el activismo, por la formación. No, total. Aquí hay mucha, y esto lo hemos hablado con Omar, hay mucha
izquierda aburguesada, ¿no? Que es izquierda en papeles, en los teóricos, pero ya al momento de la calle, donde las papas queman, no son tan izquierda. Y eso es algo que pasa en muchos movimientos también. Entonces, desde ese punto de vista, también entiendo lo que menciona Luisa. Sí es. Bueno, te agradezco por estar acá. Hay una última pregunta que me hace en el chat sobre las declaraciones o el pedido de unión de Leonidas Issa y la respuesta de Rafael Correa ayer. ¿Creen que es posible una unión con Leonidas Issa o no? ¿Y por qué no, de no ser el caso? Yo creo que es posible la unidad entre todos, ¿no? Hay gente en las que son líneas rojas, Salvador Quispe, Nah. traficante de los derechos de su pueblo, que tiene el rechazo de la misma gente, de la población, de los indígenas. Con gente como esa jamás. Pero con un Leonidas Issa, por supuesto que podemos sentarnos al diálogo para una construcción de patria, para un proyecto colectivo que se llama Ecuador. Excelente. Muchas gracias, Luisa. La verdad ha sido una gran entrevista. Espero que la conversación le haya servido de algo, que le haya gustado y que pueda venir de nuevo. Se lo agradecería mucho. Siempre con todo gusto, Johan. Un Muchas abrazo. gracias, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Estuvimos con Luisa González, presidente de Revolución Ciudadana.